Qué bueno verlos nuevamente, ¿eh? Buenas noches a todos. Yo sé que hay caras nuevas y eso es bueno, porque entonces da a entender, ¿verdad?, que hay crecimiento y trabajo, que es lo importante, ¿verdad? No puede haber crecimiento sin trabajo. Así que para el que no me conoce formalmente, mi nombre es Isaac Esquilín Castro, soy de Caguas. Hoy me acompaña mi esposa, la primera vez ella no me acompañó. Póngase de pie cuando pueda por ahí. Está también mi hija, no ha nacido, pero está ahí. Jael está por ahí, también nos acompaña. Después va y me regaña cuando llega grande. No me mencionaste aquel día en aquel lugar. Y es tremendo. Así que vamos a lo que vinimos. Abra su Biblia, si tiene por ahí una Biblia. Si tiene un papel y lápiz le va a ser muy útil, porque siempre tomar notas es bueno, nos enseña mucho. Acompáñenme por favor a específicamente Primera de Samuel capítulo 22. Hoy vamos a hablar de un tema muy bueno que yo sé que nos va a edificar mucho, que nos va a ayudar a poder crecer en muchas áreas de nuestra vida. ¿Lo tiene? Primera de Samuel capítulo 22. Vamos a considerar los primeros dos versículos. Voy a leer la versión Reina Valera normal, aunque no me gusta mucho. Después vamos a cambiar a las versiones más actualizadas. ¿Lo tenemos? Sí. Muy bien. Dice Primera de Samuel capítulo 22, los primeros dos versículos. Dice así: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo sobre 400 hombres. Vamos a leerlo otra vez para que usted pueda analizar el texto del cual estamos hablando y vamos a desarrollar. Yéndose luego David de allí, David estaba en un proceso de huida. David, en el capítulo 17, David acaba de vencer a Goliat, un hombre que había interrumpido Israel, un hombre que había creado histeria dentro de ese tiempo. Y saliendo David de ser ungido, de vencer a Goliat, David se encuentra huyendo. Irónico, ¿verdad? Nosotros quizá a veces nos creemos en nuestra vida que porque fuimos ungidos por Dios, llamados, y aun cuando tenemos la mayor victoria de nuestra vida, creyendo que es la mayor, en un momento nos encontramos huyendo. Y David se encontraba en esa situación histórica de su propio proceso de vida, aún derrotando al enemigo más grande de la historia de Israel, que hoy en día, aunque seas cristiano o no cristiano, vas a saber la historia de David y Goliat. David en el capítulo 22 se encuentra huyendo. Y dice que yéndose luego David allí, huyó a una cueva llamada Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí con él. Pero me interesa esta parte. Y se juntaron con él allí todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Así que te quiero hablar bajo el tema, y es una pregunta y te voy a dar la contestación. Si estás tomando nota te va a ayudar. ¿Cómo levantar y edificar los muros de tu propósito? ¿Cómo levantar y edificar los muros de tu propósito? La contestación es muy simple y la vamos a tratar de desarrollar en esta noche, en este pequeño tiempo que tenemos. La contestación es esta: con una vida con mentalidad de conquista y valentía. Con una vida con mentalidad de conquista y valentía. Así que voy a tratar de hacer una correlación entre la vida de David y la vida de Nehemías. Y vamos a correlacionar esas historias y vamos a sacarle principios básicos. Específicamente, saqué 20 principios que te van a ayudar mucho a tratar de poder entrar a una vida y una mentalidad de conquista y valentía. Cuando hablamos de mentalidad, y quiero comenzar a definir poco a poco, quiero tomarme el tiempo en esto, hablamos de un modo de pensar
es la configuración mental de un individuo. O sea que cuando usted está construyendo su vida, usted por el entorno social, el entorno familiar, educativo, tu formación académica, constantemente te están configurando. De hecho, las experiencias más impactantes en tu vida, o sea, las negativas, las que no causan sonrisas en tu vida, las que tú quieres ocultar lo más profundo en tu mente, son las que dicen los estudiosos de la conducta que forman al individuo. De hecho, ahí viene la configuración de la mentalidad de las personas. Así que hoy yo quiero que tú analices cuál ha sido la configuración que te han hecho, que tú sin darte cuenta ha sido negativo y te ha traído malos resultados hasta hoy en tu vida. De hecho, cuando tú analizas tu vida y puedes hacer una introspección correcta, vas a notar que cuando te encuentras con la palabra de Dios, de hecho, y la estás escuchando, algo interrumpe tu fe en el proceso. Aunque quieres creer en ella, quieres entenderla, pero algo interrumpe tu fe. Y es la configuración que tú tienes en tu mente. Diga conmigo, estoy configurado de una manera incorrecta. Esa configuración te va a seguir toda tu vida. De hecho, yo tengo una formación académica, tengo maestría, 2 maestrías, tengo bachillerato, soy estudiante doctoral y muchas certificaciones. Y esas configuraciones quizá académicas interrumpen de hecho mi fe, porque usted sabe que somos investigadores, bien analíticos, bien científicos, y eso quizá puede interrumpir mi fe con Dios. Igualmente usted tiene bastante configuración que puede interrumpir su mente con Dios. Pero ahora bien, la más que me interesa es los momentos más profundos que tú has vivido en tu vida. Son los momentos que no te van a hacer creer en Dios, son los momentos de dificultad que van a hacer que cuando escuches la palabra de Dios no puedas atemperarte a ella y viajar sobre ella. La mentalidad habla de la configuración mental. Dice también que es un conjunto de opiniones y representaciones mentales. O sea que constantemente tú estás siendo configurado por alguien o algo. Así que es interesante porque lo que tú eres no es por ti mismo, siempre fue por otro. Así que tú tienes que ver el entorno que te ha rodeado hasta hoy y quién ha sido la representación mental de tu vida. ¿Quién te ha dado una opinión sobre tu vida? Porque es interesante porque normalmente en nuestra vida la opinión que tiene Dios de nosotros no es la que tenemos en nuestra mente. De hecho, Dios es tan humilde que Él se llama paloma y a mí me llama águila. Dios es tan poderoso que no le interesa tener gloria más de la que tiene, sino que te quiere dar a ti como hijo una identidad. De hecho, la Biblia dice en Juan que Él, como los que vinieron, Él vino a algunas personas y no los recibieron, pero nosotros, como los recibimos, fuimos hechos, ¿qué? Creados hijos de Dios. Así que es interesante, tienes que saber si conoces la opinión de Dios sobre tu vida. Depende de la opinión que tú tengas de Dios o que creas que Dios tiene de ti, va a ser la representación mental que va a tener en tu vida. De hecho, cuando hablo de representación mental, hablo del pensamiento constante que está en tu vida. Hablo del pensamiento derrotista que siempre tienes en tu vida. Hablo de que la semana no ha empezado y estás hablando, Dios mío, mañana me encuentro a mi jefe nuevamente. O sea, es la mentalidad donde te estás anticipando siempre a malos resultados. Hay niños humanos como yo, no hay ángeles aquí, no hay ángeles aquí, ¿verdad? No hay alas, no veo por ahí alas, muy bien, estamos en el lugar correcto. Así que es interesante porque te repaso y me gusta hacerlo. La mentalidad, hablamos de la configuración mental que tenemos como individuo, que nos las causa las experiencias, el entorno social, la formación académica, entre muchas cosas. Pero peor aún es la experiencia negativa que hemos vivido. Pero eso va acompañado por las opiniones que tú tienes de Dios y la opinión que tú crees que Dios tiene de ti. Si yo le pregunto a cualquier persona aquí de un estudio longitudinal ahora y le digo, oye, ¿cuál es la opinión que Dios tiene de ti? No la van a saber. Porque la gente normalmente no sabe la opinión que Él tiene de ti. Para eso vino Dios con la palabra de Dios hoy. Para decirte la opinión que Él tiene de ti. Y la opinión que Él tiene de ti es sencilla. Él te hizo rey y sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios, gente lavada con la sangre, que tiene espíritu de poder, que tiene unción, que tiene empoderamiento en su vida. Pero si Dios habla de mí eso, ¿cómo entonces yo vivo una vida holgada, una vida de derrota, una
una vida no con mentalidad de conquista o valentía. Por el contrario, siempre estoy corriendo de los miedos, siempre estoy corriendo los desafíos, a los retos, siempre estoy corriendo lo que me va a hacer desafiante en mi vida, siempre le estoy huyendo al camino que Dios me quiere dirigir, siempre estoy buscando el camino fácil. Pero la Biblia dice que el camino de Dios es el angosto, no es el ancho, es el angosto. O sea que tú tienes que entrar por el camino angosto. Y usted ha entrado un camino angosto. ¿Usted ha pasado alguna vez un camino angosto? Un pasillo, un camino, una calle. Es dificultoso. Tienes que caminar. Si viene otro por el otro carril te incomoda porque vas a tocarlo. Si hay mal olor es bien difícil. ¿Por qué? Porque en la calle es pequeña. O sea que vas a tener que olerte todo lo que tenga ese pasillo. Así que el camino de Dios es angosto. Pero me interesa que en el contexto que Jesús habla, que mi camino es angosto, es cuando dijo, el que quiera seguirme tiene que cargar mi cruz. Pero la gente no quiere eso. La gente quiere vivir una vida sencilla, una vida sin disturbios, una vida tranquila y en calma. Te vengo a decir algo, ¿verdad? Y te vengo a sacar la mentira que te dijeron, que el evangelio es un evangelio de paz y de abundancia, sí, en Dios. Pero el evangelio es el evangelio más duro que hay en este mundo. Ahí no hubo mucho amén. Yo sé que ahí se fue todo, se dañó todo. Sí, porque es que te mintieron y te dijeron que esto era fácil, que aquí vas a hacer todo, pero cuando viniste el diablo te hizo la vida imposible. Es cuando la goma se explota, cuando el motor se daña, cuando no puedes pagar la casa. Pero no es que Él no está contigo, es que te entraste al camino angosto. Sí, alguien me va a entender cuando termine. Puede ser que sea uno. Así que tienes que configurar tu mente. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Cuando busco la definición de conquista, te dije que tienes que tener una mentalidad de conquista y de valentía para poder levantar o edificar los muros de tu propósito. Cuando busco la definición de lo que es conquistar, me llama mucho la atención porque lo que me define y me dice, mira esto, una persona que vive la conquista o siempre está conquistando es una persona que constantemente tiene la valentía o el empuje de nuevos desafíos. Pero cuando usted evalúa al individuo normal, son gente que no quiere el desafío. De hecho, si buscan el que quiere el proyecto más difícil de ese lugar de trabajo, no lo quieren, le huyen. Si están buscando en el empleo, en tu trabajo, tu compañía, tu corporación, la persona que va a llevarse con el peor jefe de la compañía, tú le huyes. No, yo no. Pero la Biblia dice que nosotros, los hijos de Dios, estamos listos para vencer siempre a Goliat. Pero no buscamos los Goliat, buscamos los enanos, buscamos lo fácil, buscamos lo sencillo. Pero ¿cómo quieres demostrar que eres del reino, que eres de un linaje diferente, que tienes poder y armonía con el Espíritu Santo si siempre es lo fácil? Si Jesús hubiera sido un camino fácil, no estuvieras aquí lavado por la sangre de Cristo, no fueras tan pecador como lo eres, pero gracias a Dios que Él nos limpió con la sangre, porque hay mucho pecado, ¿verdad? Gloria a Dios por Él y por morir por nosotros. Así que mira qué interesante. La Biblia nos da varias características específicas de la vida de Nehemías. Y quiero comenzar con esa vida de Nehemías, porque para mí es una vida poderosa. Vaya a Nehemías capítulo 1 conmigo. En Nehemías capítulo 1 vamos a entender cuál fue su vida particular en unos aspectos que nos van a interrumpir nuestra mente. Vaya al libro de Nehemías después de entrar. Nehemías capítulo 1. ¿Lo tenemos? ¿Sí, no? Amén, gloria a Dios. Bueno. Dice Nehemías capítulo 1, y vamos a comenzar explicando los 20 principios que rápido te voy a dar para que seas una persona con mentalidad de conquista y valentía, para que puedas entonces levantar y edificar los muros de tu propósito. Dice que palabras de Nehemías, hijo de Calías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino a Anani, uno de los hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad,
allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Entienda bien. O sea que llegó gente que conocía a Nehemías, y lo que le trajeron fueron malas noticias de repente. Pero lo interesante, y aquí comienzo con la primera característica, es que las personas que tienen mentalidad de conquista y de valentía saben convertir las malas noticias en oportunidades. Lo voy a repetir. La gente que tiene mentalidad de conquista y valentía saben convertir las malas noticias en oportunidades. Y Nehemías comenzó a recibir una gran noticia, pero era gran noticia mala, negativa. Y dice que el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y en afrenta. Y el muro, y ahora usted va a hacer la correlación. Cada vez que usted vea la palabra muro, usted le va a poner propósito. Usted le va a quitar la palabra muro y le va a poner propósito. O sea, dice la Biblia, el propósito de Jerusalén. Y Jerusalén, cuando usted lo vea, le va a poner siempre su nombre. O sea, el propósito de Isaac estaba derribado y sus puertas estaban quemadas a fuego. O sea que el propósito de Jerusalén estaba quemado y sus puertas ardían en fuego. O sea que no había ninguna posibilidad de que ese pueblo pudiera resurgir en la historia. Pero mire lo que pasó con Nehemías. Dice que cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Qué bueno que lo tienen ahí. Me senté y lloré. E hice duelo por algunos días. Atienda bien. Hice duelo por algunos días, pero usted lleva 10 años haciendo duelo. Ajá. Por algunos días. Pero también estaba haciendo ¿qué? Duelo. Pero también ¿qué hizo? Ayunó. Ajá. Ajá, como usted, ¿verdad? Pero también ayunó y ¿qué dijo? ¿Y qué? Y oré delante de los que ¿qué? Del Dios de los cielos. La primera característica de la gente que convierte malas noticias en oportunidades son gente que lloran porque son humanos, pero automático ayunan y oran delante de Dios. Pero me interesa porque la Biblia es bien enfática y específica. Él se puso en luto por algunos días, pero en medio del luto supo ayunar y orar y presentarse delante de Dios. Usted es puertorriqueño, eso no pasa aquí, pero yo sé que en Cagua pasa. Te quedas en el rincón llorando, llevas 5 años diciendo, Dios mío, llevo 10 años llorando por esto y no me has contestado. ¿Qué dices si llevas el luto 10 años? Pero mira esto, entonces Nehemías supo qué contestar en el momento preciso. Y dije, te ruego, Jehová de los cielos, fuerte, grande y temible. Mira qué interesante. En medio de las circunstancias negativas, él estaba hablando la palabra de Dios, que es una palabra de oportunidades. Estaba describiendo la opinión de Dios sobre ¿quién? Sobre Nehemías. Tú eres que Dios, tú eres Dios grande, tú eres Dios fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que te aman. Eso es lo que usted no sabe hacer. Usar la palabra de Dios contra él mismo. Por eso él te la dio. Pero usted usa la palabra con el diablo. Dios te dijo, el diablo, ya yo derroté en la cruz, deja de estar peleando con el diablo. ¿Por qué te gusta pelear tanto con el diablo? Si yo derroté ya, ¿por qué tanto pelear con el diablo? Siempre se ve en el diablo. Un demonio por aquí, 2 principados por acá, el diablo se va. Pero ven acá. Corríjame, ¿acaso dice la Biblia que Jesús derrotó al diablo? ¿Acaso la Biblia que usted tiene, no sé si usted tiene la misma, yo la tengo digital, usted la tiene impreso digital, dice la Biblia que Jesús derrotó al diablo en la cruz? Pues si alguien fue derrotado, ¿tú tienes que nuevamente derrotarlo? El diablo está molesto porque va a decir, esta gente no va a atacarme a mí, yo no lo voy a tener en jueguito. Este flaco vino para acá a dañar la mente de él. Así que mira esto. Dios es fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guarda sus mandamientos. Esté ahora tu oído atento y abierto tus ojos a la adoración de tu siervo. Mire eso. ¿Eso se llama qué? En los tribunales, ¿qué concepto se llama? Demanda. ¿Acaso Nehemías no estaba demandando a Dios por la propia palabra que él dijo? ¿Acaso la Biblia nos dice en Hebreo que Dios cuando juró porque no lo encontró a nadie más y juramentó por él mismo en cumplir
propósito de Dios en sus hijos? ¿Acaso la Biblia no lo dice? O sea que Nehemías en revelación ya está usando el Nuevo Testamento de Dios. Tú, que juraste por ti mismo que tu pacto lo ibas a cumplir, ¿acaso Nehemías no recuerda cuando Abraham, Dios le prometió a Isaac, a Jacob, y Nehemías estaba fundamentado en la promesa? Tú tienes que estar atento a mí. Y tus ojos, mire qué interesante, atienda bien esto. Atento a tu oído, lea con revelación y entendimiento. Atento a tu oído, primero que dice, y abierto tus ojos para oír la oración. Explícame eso. Léalo lógicamente. Que Dios tiene que abrir sus ojos para oír la oración. ¿Acaso no los oídos? ¿Por qué dice los ojos para oír? La Biblia nos quiere enseñar algo muy poderoso. Y es que usted lo que habla siempre será primero por lo que vio. Y Nehemías le estaba diciendo, abre tus ojos porque lo que tú ves, yo sé que es distinto a lo que yo veo, para que lo que yo hable se cumpla en la tierra y así en el cielo. Jesús lo dijo. Jesús dijo después de muchos años que lo que tú decretes y declares en la tierra será decretado en el cielo. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Lo que tú hagas allí, yo lo haré. Porque mis ojos están abiertos a oír oración. Te enseño después otro día y te puedo enseñar eso para seguir. Pero mira, la primera característica es que son gente que convierte las malas noticias en oportunidades a través de una vida de oración. Dice la Biblia que lloró y hizo duelo, pero oró en medio del duelo. Segunda característica, son gente que sabe pedir el favor y la gracia de Dios. Nehemías, antes de acudir al rey, después usted repasa la historia, porque no estoy para repasarte esa historia, después te la leo, porque la gente llega aquí a ver la Biblia, llega a la casa y se cierra, es como que terrible. O sea, pasa aquí sentado, tranquilo. Usted la lee en su casa y estudia la historia de Nehemías, pues supone que yo hablo aquí y usted lo sepa ya. Ay, Dios mío. Pero vamos a ver. La Biblia dice que antes de Nehemías ir a pedir favor y gracia ante el rey, que la historia te lo dice, pero la voy a repasar, pidió primero favor y gracia delante de Dios. Y él le pidió ese favor y usted lo leyó. Pero en el capítulo 2, el rey, él era el copero, Nehemías era el copero. Y los coperos en la historia explican que tenían que primero beber la bebida que iba al rey, para por si acaso alguien moría, para el copero, no él. Interesante. Ya no hay gente que esté dispuesta a morir por otros. Nehemías era un copero dispuesto a morir por un rey antes que él muriera. No lo entendió. Ya mismo lo entiendes cuando salgan de la puerta. Lo que te enseña la Biblia es que Nehemías, para poder lograr la gran conquista que hizo, Dios sabía su corazón y era que era un copero. Y los coperos ponían su vida primero antes que la del rey. Y la Biblia dice en el acto que Nehemías se levantó en la mañana y el rey se levanta. La esposa está en la mesa, llegó el copero, bebe de la bebida. Cuando bebe de la bebida estaba bien, no pasa nada, hay un proceso. Los guardias están ahí, la historia te lo dice, que los guardias están atentos con espadas arriba por si acaso pasa algo, porque si el copero moría, algo pasaba, guerra, etc. Así que no pasó nada, salió el protocolo, el rey bebe y el rey le dice a Nehemías: Nehemías, te veo triste. Nehemías capítulo 2. Te veo triste, cabizbajo. ¿Acaso te pasa algo? Porque sé que no estás enfermo, porque te conozco. O sea que la segunda característica de la personalidad de Nehemías es que Nehemías tenía intimidad con el rey. El rey conocía cuando algo le pasaba a Nehemías. ¿Acaso tú sabes cuando Dios está incómodo contigo? ¿Acaso tú sabes cuando Dios te dice: oye, me estás pidiendo pero me estás dando solo media hora de oración? Me estás pidiendo mucho pero me das solo la media hora de oración o los 15 minutos que te quedan del desayuno. ¿Acaso se conocen tú y Dios? Dígale a alguien: tú conoces a Dios. Diga, tú conoces a Dios. Diga, tú conoces a Dios. Gloria a Dios. Así que Nehemías pide el favor y la gracia. Interesante que en el capítulo 2 el rey le dice: ¿te pasa algo, Nehemías? ¿Estás quebrantado de corazón? Versículo 2. Y le dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo nos estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mi padre, están desiertas y las puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa tú pides?
Pero ¿por qué sucedió eso? Porque buscó primero, no el rey de la tierra, buscó primero el rey del cielo. El rey de la tierra tuvo que traducir lo que el rey del cielo ya había hecho días atrás en ayuno y en oración. Y el rey le dice: ¿qué tú quieres? En una versión sencilla. ¿Qué quieres que haga por ti? Nehemías, visoso y perezoso. Entonces oré al Dios de los cielos y le dije al rey: atienda bien, pero lea bien. Oré al Dios de los cielos, pero sí, mire la escena. Está en la mesa. ¿Cómo Nehemías oró en ese momento? Nehemías se conectaba siempre con Dios en el momento indicado. El rey le pregunta automático y Nehemías: me conectó a Dios. Antes de contestarle, da un break que voy a hablar con Dios. Mire qué poder. Voy a hablar con Dios. Ahora sí te puedo contestar. Usted no, usted dispara de la maqueta. Usted dispara de la maqueta. Por eso que Jesús siempre dijo a sus discípulos: no tengan miedo de que van a hablar en los momentos indicados, porque el Espíritu Santo les dará palabra. Entonces, ¿qué cosa quiere que haga por ti? Y oró a Dios primero, dijo. Y entonces dijo al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Ya se puso una misión de levantar los muros del propósito de Jerusalén. Así que la segunda que te dije, saben pedir el favor y la gracia de Dios. Nehemías siempre acudía a Dios primero. Número 3, te la dije ya, son personas con empatía hacia su prójimo. Era un copero. O sea que Nehemías tenía una empatía poderosa. Nehemías tenía favor y gracia delante de la gente, porque era un individuo que la naturaleza de su empleo era dar la vida por otro. Número 4, tienen un plan y no improvisan. Nehemías tenía un plan y no improvisó. Y mira qué es lo que dice. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará? Si el que me está siguiendo, versículo 5. ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Nehemías 2:5. Mira qué interesante. Si Nehemías no tenía un plan ya, ¿qué iba a hacer? Improvisar. Nehemías tenía ya la respuesta. Así que son gente, la gente que tiene mentalidad de conquista y valentía, siempre están planificadas, no improvisan. Nehemías tenía un plan definido con un tiempo específico para tener una vida y una mentalidad de conquista. Tienes que tener planes definidos y no improvisar en tu vida. Pero el fundamento, ¿quiénes son la gente que improvisa? Las que no intiman con el rey. Los que no ayunan y los que no oran, los que no intiman con él, improvisan. Y en la improvisación cometemos muchos errores. Yo he cometido miles y sigo cometiendo. El que improvisa no se conecta con él. Así que tienes que dejar de improvisar. De hecho, lo dejarás si te conectas primero con el rey. Así que dijo: tengo un plan, sé cuánto tiempo estaré, sé cuándo voy a tener esta conquista. Entonces dice la Biblia, la historia, y sigue por ahí, que el rey le dé instrucciones específicas. Igual hay unas transacciones, Nehemías le pide unas cosas específicas al rey, le pide unas cartas, le pide un favor, una gracia, le pide unos capitanes, unas cosas específicas. Y Nehemías fue con todo el poder del rey a Jerusalén. La Biblia dice, la historia te lo narra, que Nehemías cuando caminaba había un capitán que caminaba con él. Era el capitán del rey. Es el símbolo del Espíritu Santo en la tierra. O sea que Dios está en el cielo, pero te envió el general y el capitán del cielo para que camine contigo. Y Nehemías caminaba y la gente lo miraba. La historia dice, cuando usted busca comentarios bíblicos, teológicos, la gente lo miraba y decía: ¿acaso ese es el copero del rey? Pero la traducción real dice: ¿acaso ese es el que muere por otro? Esa es la definición más grande de un individuo. ¿Acaso Jesús no la tuvo? Nehemías tenía la naturaleza de Jesús. Nehemías siempre dispuesto a morir por otro. Por ahí va, escoltado con capitán, el que muere por otro. Y entonces Nehemías siguió caminando, llegó allá a Jerusalén, dice la historia. O sea que la sexta característica son gente que sigue instrucciones, sigue las órdenes del rey y son gente responsable. O sea que la gente con mentalidad de conquista y valentía son gente responsable, son gente con dirección específica. No
improvisa. Número 7, bien interesante, la historia dice, te la repaso, que Nehemías llegó allá. Y cuando Nehemías llegó, dice el capítulo 2, que llegó al lugar y después de estar allí varios 3 días, me levanté de noche, dice el versículo 11, capítulo 2, yo y unos pocos varones conmigo. Y mira lo que dice, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. O sea, ¿qué quiero decir eso? Aquí viene la otra característica. Son gente que saben guardar secretos de Dios. Yo no confío mucho en esta gente que salen de orar y Dios me dijo. Salen de orar y Dios me dijo. Salen de orar y Dios me dijo. Yo le huyo. Porque la Biblia dice que los que son de Dios guardan secretos. ¿No me han entendido? Si Dios es un Dios de secretos, tú tienes que ser alguien que guarde secretos. Nehemías llegó allí y no le dijo a nadie lo que iba a hacer. ¿Por qué fue tan estratégico? Porque podía alrededor suyo haber enemigos y decirle entonces a la gente, los enemigos, que llegó el que iba a conquistar aquel lugar. Así que ojo con lo que usted habla. No se pase ahí promocionándose usted mismo y diciendo todo lo que usted va a hacer. De hecho, en la Biblia a José le pasó. José, por escupir el sueño que tuvo, pasó el revolú que tuvo que pasar, aunque fue procesado. Pero por estar escupiendo el sueño que Dios tenía para él. Así que ojo con eso. Tienes que saber guardar secreto. La Biblia dice que guardó el secreto y no le dijo a hombre alguno lo que Dios había puesto en su corazón. Número 8, dice la Biblia ahí en ese versículo más adelante, que él fue alrededor esa noche de todas las murallas y comenzó a apuntar todas las puertas, la oveja, todas las puertas que estaban quemadas, y comenzó a crear el plan estratégico, comenzó a visualizar el campo de batalla. Entonces comenzó a ver su propósito. Ojo, los muros son tu propósito. Levantémonos y edifiquémonos. Así esforzaron sus manos para bien. La gente que tiene mentalidad de conquista y de valentía son gente que siempre tiene una buena palabra de fe en momentos difíciles. Son gente que siempre declaran la palabra de Dios en los momentos difíciles. Son gente que no ve la dificultad de Puerto Rico, no ve la dificultad del mundo. Son gente que están dispuestas a prosperar, a abrir nuevos negocios. La gente dice no abres negocio, Dios dice abre negocio. La gente dice no estudia, Dios dice estudia. Son gente que siempre tiene una palabra de fe en el proceso. Interesante que cuando usted busca los diccionarios del mundo, la traducción es bien difícil, como en inglés hay palabras muy difíciles de traducir al español, etcétera, en el dialecto de cada idioma. Interesante por demás que usted lo sabe, ¿verdad? En el idioma mandarín, ¿verdad? Los que hablan los chinos, la palabra crisis no existe, en contexto no existe. Y usted quizá lo ha oído muchas veces, lo que existe es la palabra oportunidad. Cuando la palabra crisis, nosotros latinos la leemos como crisis, ellos lo que leen es oportunidad. La palabra no existe en su diccionario. ¿Acaso los chinos no son los que inventan las cosas del mundo? Son los que están adelante 10 años. De hecho, están 10 años adelante de nosotros. Así que aprende a tener el diccionario mandarín de vez en cuando en tu vida. Aunque el diccionario más importante es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero usted me entiende. Así que interesante. Son personas que siempre tienen una palabra específica. Número 10. Se esfuerzan a trabajar por una visión. Ahí te lo dije. Se esforzaron para trabajar. Usted nunca va a lograr una visión o un propósito si no trabaja en conjunto a otro. Nunca. Aquí no existen vaqueros solitarios, ni llaneros solitarios, ni eso por el estilo. De hecho, Jesús mismo, siendo el Dios del cielo, vino a la tierra, se buscó. Lo primero que hizo es buscarse 12. Siendo Dios, se buscó 12. Porque él mismo sabía que aún siendo Dios, no podía hacerlo solo. Aún con lo tercos que eran esta gente, aún que no podían orar ni una hora y él batallando allí, ellos ni podían orar, estaban durmiendo. Y eso pasa bien cuando en el lugar, eso no importa. Cuando tú batallas y tú crees que la gente está ahí. ¿Y qué aprendiste? El culto estuvo bueno, pero no sé qué aprendí. Pero ven acá, ¿qué es esto? ¿Acaso Jesús dijo que la casa de Dios es una escuela? ¿Que tú vas a decir qué? ¿Acaso lo que Dios quiere es que hagamos qué? ¿Que hagamos qué? Discípulos. De hecho, Jesús nunca nos mandó a hacer iglesia. Nunca.
En ningún lugar hay un versículo que diga abran la iglesia. Abran la iglesia, en ningún lugar. En todo lugar va a encontrar que Jesús dijo, hagan discípulos. Por eso que en Puerto Rico está como está el mundo, porque lo que se pasan es abriendo iglesia. Y no hacen falta iglesia. Hace falta abrir lugares que hagan discípulos. Las iglesias no hacen falta. Así que la Biblia entonces dice que son gente que constantemente está esforzándose a trabajar. Número 11. Saben defenderse de sus enemigos. La historia te dice, cuando tú sigues leyendo el capítulo 3, capítulo 4, interesante por demás, es que siempre hay enemigos en el camino. Así que Sanballat y Tobías, cuando escuchó que Nehemías iba de camino, se pusieron agresivos. Esos eran los bochincheros del lugar. Esos son la gente que siempre sabe todo. De hecho, siempre los pastores los tienen que tener de amigos. Porque son la gente que cuando el pastor quiere saber todo lo que pasa, oye, cuéntame qué pasó. ¿Qué pasó, pastor? Te voy a contar todo. Por eso que los bochincheros son buenas iglesias, hermano, porque es que son la gente que guarda los secretos. Sí, claro. Las historias de pastores muy famosos, con mucha experiencia más que yo, soy un niño empezando en esto, me cuentan y dicen, yo me encantan los bochincheros de la iglesia, porque cuando yo voy de viaje y vuelvo, me entero de todo. Ay, Dios mío, aquí no hay, tranquilo. Aquí no hay. Se encargo. Sigo. Son gente que saben defenderse de sus enemigos y usan la palabra de Dios, no las emociones. La Biblia dice que ellos estaban en el proceso de construir. Y en el proceso de construir, la Biblia dice específicamente que mientras ellos trabajaban, había gente con espadas en mano. La Biblia en el capítulo 4, ellos comenzaron a tomar precauciones contra los enemigos. De hecho, supone que arriba te lo diga. En el capítulo 4 dice precauciones contra los enemigos. Así que tú tienes que tener mucho cuidado y mucha precaución con los enemigos. Y la Biblia dice que aconteció que yendo Sanballat y Tobías y los árabes, y esto es bien interesante porque es histórico, usted sabe que los árabes lo que está pasando allá ahora, solo Sanballat y Tobías de este tiempo es lo mismo, la historia no cambia. Y esto es bien interesante. Así que los árabes, los amonitas, toda esta gente, los que están haciendo ahora el mal, toda esa gente, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. Se enfurecieron porque los portillos comenzaron a ser cerrados. Porque las grietas de tu propósito comienzan a ser cerradas. Porque las grietas de tu muro comienzan a ser cerradas. Y Sanballat y Tobías se enfurecieron porque los portillos comenzaron a ser reparados. ¿Qué significa eso? Que ya no vas a tener tantos de pensamientos negativos. Eso es proyectado en tu mente. ¿Qué significa? Que ya vas a tener una mentalidad distinta porque te vas a poner la armadura de Dios, que tiene escudo, que tiene yelmo, que tiene espada, que tiene el cinturón. Y los dardos no te van a poder entrar. Y dice que se enfurecieron. El versículo 7, capítulo 4. Se enfurecieron porque los portillos comenzaban a ser cerrados. Pero mira ahí que dice, se encolerizaron. Esos son los que vienen a la iglesia siempre enojados. Pastor, me pasó esto. Pastor, porque mi familia. Pastor, porque mi madre. Son gente siempre enchismada y enfurecida. Son gente que tú le tocas un pie y se envenenan. Son gente que le toca el pie pequeño y se envenenan también. Son gente que le das agua y se envenena. Le das jugo, se envenena. Le das refresco y se envenena. Dale veneno a ver qué pasa. Son gente que no está nunca satisfecha con nada. Y Sanballat y Tobías, dice la Biblia, que se enloquecieron. O sea, se pusieron coléricos. Pero dice, encolerizaron mucho, dice el versículo 7. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén. ¿Y qué significa Jerusalén? ¿Qué significa Jerusalén? Ustedes. ¿Qué significa Jerusalén? Tú. O sea que fueron a atacarte a ti. ¿Y que tú llevas? Un propósito. Y hacerle daño. ¿Pero qué dijo Nehemías, versículo 9? Entonces, oraron ¿qué? A Dios. Y por causa de ellos pusieron guardias contra de él de día y de noche. Y dijo Judá, la fuerza de esta gente se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Es interesante que tienes que tener cuidado porque los escombros pueden venir y los escombros te pueden hacer daño. ¿Y qué eran los escombros? ¿Qué puede representar conforme a lo que estamos hablando? Todas las opiniones, todas las representaciones mentales que hay en tu vida. Es el escombro acumulado. Y ese escombro acumulado, dice ese versículo específicamente, que entorpecía los trabajos, versículo 10,
Capítulo 4. La fuerza de los acarreadores se han debilitado. ¿Y qué son acarreadores? Los que cargaban ¿qué? Usted sabe que el cemento y todo esto, yo un día trabajé con joven. ¿Cómo se llama lo que tú cargas el cemento? La carretilla, lo mismo, gloria a Dios, que gente sabio más que yo. La carretilla. Y esa carretilla hay gente que ya estaba cansada, porque de día y de noche trabajaban y ya estaban debilitados. ¿Y qué pasaba? Que obviamente el escombro se acumulaba, ¿verdad? Piénselo figuradamente, pero aplíquelo. Usted está cansado porque está trabajando constantemente y le pasa de vez en cuando. Esta es la batalla de la fe. Pablo lo dijo. ¿Acaso Pablo no dijo que esta es la batalla de la fe? Sí. Usted está batallando en la fe. Y de momento te vas a debilitar y se va a acumular el escombro y no entonces podrás edificar el muro. Tienes que tener cuidado de acumular esas representaciones y opiniones que no son correctas a la palabra de Dios. Entonces dice la Biblia, nuestros enemigos dijeron que no sepan, vamos a ir donde ellos, vamos a matarlos, hagamos daño, vamos a cesar esa obra, porque la obra es el propósito de Dios. Pero más adelante dice la Biblia que después miré y me levanté, dije a los nobles, oficiales y el resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, pelead por vuestros hermanos, por vuestras hijas y por vuestros hijos, y por vuestra mujer y por vuestras casas. Y entonces ellos se pusieron los escudos y pelearon, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida de los lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Versículo 18. El versículo 18 es poderoso, porque mientras edificaban tenían la espada levantada. Con una espada, con una mano trabajaban y con otra tenían la espada. Con una espada trabajaban y con otra tenían la espada. Con una mano trabajaban y el otro tenía la espada. Con una mano trabajaban y la otra tenía la espada. ¿Qué me tienen que entender? Con una trabajaba y con otra tenía la espada. Y esto es poderoso. Y en este versículo podemos estar un día completo, porque ese es el balance que el cristiano no tiene. Y te lo quiero aplicar a tu vida práctica. Tú estás en tu profesión y en tu vida cotidiana siempre, pero no sabes balancear entre trabajar y estar incursionado en este mundo, pero recordarte que eres un guerrero de Dios. Y ese balance es difícil tenerlo. Y ese balance la gente no lo tiene. Y ahí Nehemías nos enseña que eran gente que trabajaba, o sea que eran profesionales, ojo, pero nunca se le olvidaba que su propósito también era ser guerrero de Dios. Díselo fuerte, si se lo va a dejar. Así que Nehemías nos está enseñando principios poderosos. No son personas de doble ánimo. Cuando usted lee el versículo 8 más atrás, dice que no son gente que constantemente está en doble ánimo. Por el contrario, son gente que están en un mismo ánimo, trabajando con Dios. Santo. La Biblia dice que la persona de doble ánimo es de doble pensamiento. Cree en Dios hoy, mañana no cree. Hoy declaró la palabra, pero mañana no la cree. Así que es importante no ser gente de doble ánimo. Interesante. Hay que saber defenderse de los enemigos, usar siempre la palabra de Dios, estar siempre haciendo guardia. Característica 14. Trabajan con una mano y con otra, son guerreros, como te enseñé. Número 15. Convierten la crisis en grandes conquistas. La Biblia dice en el versículo, capítulo 5 en adelante, que comenzó a crear Nehemías crisis en Jerusalén. Crisis. Porque a veces Dios tiene que traer la crisis para que los pueblos cambien. Y dice la Biblia que Nehemías comenzó a traer crisis en ese lugar, de tal manera que la gente comenzó a hacerse enemiga de Nehemías. Pero Nehemías no se lo olvidó aquel día cuando estaba ayunando y orando, cuando le dijo a Dios: Dios, no te olvides de la palabra de tu siervo. Pero entonces, cuando correlacionamos la historia de Nehemías con la de David, nos enseña algo muy poderoso, y ya con esto cerramos. Y es que es interesante por demás que la vida de David nos da principios poderosos, y nosotros leímos un versículo que nos impactó, y la Biblia dice que David, saliendo de vencer al enemigo más grande de su vida, de hecho el enemigo que lo promocionó, el enemigo que lo hizo ser el famoso David de la Biblia, vencer a Goliat con 5 piedras
David, siendo alguien que nadie cree en él, saliendo del ungimiento, donde sus padres mismos le escondían atrás para que no lo conocieran, porque se avergonzaban de él. Y Samuel el profeta tuvo que decir: ¿acaso no hay nadie más aquí? Porque es imposible que Dios haya mentido. De momento tuvieron que decir: allá está el propósito de Dios. Y Samuel dijo: tráeme el propósito, porque así como fui. ¿Cómo relacionas estas dos historias poderosas? Porque Nehemías te da unos principios que ya te dije. 15 principios, después se lo puedo enviar digital para que el pastor los tenga. 15 principios que te da la vida de Nehemías. Pero los últimos 5 principios que quise sacar de David son poderosos. Y es que David, teniendo una historia tan terrible de triunfo, comienza a caer en el proceso más grande de su vida. Y es que la persona que creyó en él por un momento, entre comillas, comenzó a perseguirlo, Saúl. Y entonces David estaba huyendo de alguien que constantemente lo quería matar. Pero mira lo que es esto y lo que te enseña la Biblia. Mientras tú estás huyendo, mientras estás en tu peor dificultad, Dios te va a llevar a una cueva donde vas a levantar el ejército más grande de la historia. La Biblia dijo: pero mira, haga esta correlación. Y aquí está bien, mira esto. Yéndose luego David, y ahí huyó a una cueva. La cueva, ¿qué representa la cueva? El hielo vaso. La cueva siempre representa ese lugar difícil de tu vida. La cueva representa ese lugar de depresión. Ponle los peores nombres para no seguir hablando. Ponle el peor momento de tu vida. La cueva representa eso. David se mete en una cueva porque no tiene más alternativa. Aquí está bien. David no tenía más alternativa que meterse en una cueva porque lo estaban persiguiendo en todo lugar. Y el único lugar, recibe esta revelación, el único lugar que no entra un enemigo, un rey como Saúl, es a una cueva. Adivine por qué. Porque la historia dice que en las cuevas había arañas, había animales, y era impedido que ellos entraran a la cueva. De hecho, la historia te dice, cuando tú vas a ver, que en un momento por poco Saúl le encuentra. Y Saúl estaba frente de la cueva, capítulos anteriores. Pero los que le seguían a Saúl decían: no entres a la cueva, rey, porque hay animales, etc. Y Dios lo guardó. ¿Qué te quiero decir con esto? Te lo voy a traducir en español. En los momentos más dificultosos de tu vida, que tú piensas que son los peores, es el lugar que Dios te está guardando. Voy a repetir otra vez. El lugar que para ti es el peor, que la gente no entra porque es horrible, porque hay animales, es en el lugar que Dios tiene preparado para guardarte. Que representa para nosotros a veces, y recibas revelación, el peor momento de nuestra vida, para David fue el mejor momento, y él amó las cuevas, porque de la cueva fue guardado por Saúl, y de la cueva fue sacado el peor ejército, o el mejor, como usted lo quiera decir, la perspectiva de la historia del mundo. Y dice la Biblia: entonces allí se juntaron con él. David estaba depresivo, estaba en el peor momento de su vida. Recuerde que usted, y esto es para los líderes, usted va a traer lo que usted es. Voy a repetir: usted va a traer lo que usted es. Si usted está mal espiritualmente, deprimido y mal, eso es lo que usted va a traer, ojo. Pero en ese momento David estaba bien malito, ¿sabes? Estaba tan malito que mira lo que trajo, su misma representación. Y se juntaron con él todos los afligidos. O sea que David estaba muerto de frío. Se acudieron todos los pelados de Puerto Rico. Ahí están todos los pelados de Israel. Se juntaron todos los que estaban amargados de espíritu, los que la gente no los quería, los que eran pobres de espíritu, los que no servían para nada, según la sociedad. Y todos los que se hallaban con él. Y él, mire esto, él fue hecho líder de ellos. Él, siendo el más amargado, se hizo líder de los más amargados. Él, el más amargado, se hizo líder del más amargado. Pero dice la Biblia, ahora vaya conmigo a Primera de Crónicas. Esto te va a destapar el cerebro y con esto ya terminamos. Si usted no brinca con esto, yo me rindo. Primera de Crónicas, capítulo 11.
Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 10. ¿Qué dice en su título? ¿Qué dice en su título arriba, en su Biblia? Alguien que tenga digital cualquiera. ¿Qué dice? Los valientes de David. Los valientes de David. Te enseñé que en Primera de Samuel, capítulo 22, te describí gente que era ¿qué? ¿Qué eran qué? Amargados, ¿qué más tenían? Pobres, ¿qué más? Afligidos. Dígame características, todas las que usted ha vivido también, depresión. ¿Qué más? Dígame si usted las tiene, las tenemos, vamos, usted es un ángel aquí. ¿Qué más usted ha vivido? De tristeza, ajá. Depresión, duda, ¿qué más? ¿Cómo? Desánimo, muy bien, ¿qué más? Vamos, suéltalo, que usted tiene que ser libre hoy. Ajá, ¿qué más? Vamos, fluye. Ay, si aquella ángel voy, por eso es que cerramos con esto, porque aquella ángel. Enfermedad, muy bien. Ahora te pregunto, una pregunta retórica. Viendo ese cuadro, y llévalo a hoy, y toma el ejemplo de la canción primera que cantó la última persona, de esos visuales bien interesantes, la gente, ¿verdad? Que ella se tiene empatía con ellos, la gente de la calle, la gente que la sociedad lo rechaza. Cuando usted lo ve de primera instancia, sea sincero, ¿usted cree que algo saldrá de ahí de primera instancia? ¿No? Alguien que miraba a la cueva de Durán decía que de ahí saldría un rey con un ejército. ¿No? Usted mira un punto de droga y te dice que de ahí que es un gobernador, que tiene cuántos años, que de allí, que de ese tecato, de esa persona que es drogadicta, que ese puede ser un empresario. Jamás yo me lo veo. Pero la Biblia dice, versículo 10, estos son los principales de los valientes de David que tuvo y los que le ayudaron en su reino con todo Israel para ser el rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los valientes que David tuvo: Josabeán, hijo de Josmaní, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, al cual mató. Aquel depresivo que estaba en la esquina, el tipo con una lanza mató a 300. Sí. Eso era los que estaban depresivos, amargados, que no servían para nada. Conquistaron el reino completo. Eleazar, hijo de Dodo, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David, estando allí juntos en batalla de los filisteos. Había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo del pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron, y vencieron ellos a los filisteos, porque Jehová los favoreció con gran victoria. 3 vencieron a miles de filisteos. Esos eran los depresivos, esos eran los endeudados, esos eran los que la gente no esperaba nada. Y si usted sigue leyendo y usted la ve en su casa, pues no tengo tiempo, usted va a ver todas las historias de esa gente. Abisaí, que ganó la batalla y se nombró con renombre, y con una lanza cruzó a 300. Dice Beanía, varón valiente, que con su hecho venció a 2 leones con sus manos. Hay uno que de momento David dijo: pues tengo sed. ¿Tiene qué? Sed. Se metió al campamento de los filisteos. Dentro, en medio, él solo, en medio del campamento de los filisteos, cogió agua, mató a 2 o 3 y volvió a tomar la gente de agua. David se impresionó tanto de la valentía, le llaman los valientes de David. De hecho, los históricos, la gente que habla de historia y lee esto, es impresionante. Pero leímos 1 Samuel 22, ¿quiénes eran esos? Los depresivos, los endeudados. Pero cambiaron su historia, ¿sabes por qué? Porque cambiaron su mentalidad. Tuvieron mentalidad de conquista y de valentía. ¿Y cómo es que gente que estaba en depresión, hundida, sin esperanza en la vida, pudo matar con sus manos a 2 leones? Mire, mi hermano, tú sabes lo que es con tus 2 manos matar a 2 leones a la vez. Tú tienes que ser valiente. La gente no espera nada de ti, pero Dios tiene una opinión de ti. Dios tiene una buena opinión de ti. Vamos, tienes que alabar a Dios. Dios opina bien de ti. Dios quiere que mates leones, venzas a filisteos, venzas tus batallas, cumplas tu propósito, levantes tus muros. Dios quiere que Dios. Sencillo. ¿Cómo levantas y edificas tu propósito? Con una mentalidad
de conquista y una mentalidad valiente. Y dice la Biblia que las 5 características, entre muchas más, porque yo tengo un mensaje que hay un montón de características, se puede sacar mucho, pero te di más que 5. De estos valientes, su primera característica y su alma secreta era la fidelidad. Permítame explicarle. ¿Cuál va a ser la primera frase que Dios te va a dar cuando tú llegues al cielo? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te rogaré. Número 2. Mire esto. Estos valientes tenían algo bien poderoso y era que ejecutaban estrategias siempre en equipo y en conjunto, nunca solo. Nunca salían solos. De hecho, por eso que el que buscó la agua y se la trajo a David, David lo regañó. David le dijo: jamás vuelvas a hacer eso, porque él dañó el código de salir solo. Número 3. Siempre seguían a los líderes, aún con las diferencias que pudieran tener con él. ¿Acaso su general no tuvo diferencia con David? Usted sabe la historia. Que David, en vez de estar en la guerra, se puso ocioso y se llevó la persona que no era, ¿verdad? Se llevó a la mujercita, estaba aquí, la primita, estaba de regulo. Y el tipo, pues tráeme por favor, que estoy. Por eso que usted no puede estar ansioso, ocioso, porque va a pegar. Es otro mensaje. Déjame dañarlo, porque aquí se cae. Número 4. Nunca dejan que sus sueños se duerman. Nunca. Esa gente tuvo un sueño específico y esa gente lo cumplió. Esa gente salió de una cueva, no dejarle para, ¿sabe? Gloria a Dios. Usted cuando ve gente, si usted cambia la moneda y yo te llego a contar primero lo que habían hecho y después te llego a decir de dónde salieron, como eso es imposible, eso no es la historia. Salieron de una cueva donde nadie los veía. Y número 5, y puede haber muchas más, son personas con gran pasión de vivir la vida que Dios les otorgó. Son gente que tenían pasión de vivir completamente como Dios le había dicho que viviera. Es sencillo. Cuando usted correlaciona esas dos historias de Nehemías y de David, usted va a sacar un perfil y muchas más de lo que es una persona valiente y es una persona conquistadora de la vida. Y usted va a poder entonces levantar muros conforme a su propósito y poder cumplir su destino aquí en la tierra. Y les dejo con esto: para cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra, tienes que tener esas 20 características. Y te las repaso a vuelo de pájaro, como decimos los boricuas. Saber convertir las malas noticias en oportunidades. Primero, orar a Dios. Llorar, no hay problema, pero también ayunar. Saber pedir el favor y la gracia de Dios. Son personas con empatía y saben morir por otros. Número 4, tienen un plan y no improvisan. Número 5, son bendecidos. Dios bendice a los que protegen su mentalidad de conquista y valentía. Número 6, siguen instrucciones. Número 7, saben guardar secretos de Dios. Número 8, tienen objetivos y metas claras. Número 9, tienen una palabra de fe en momentos difíciles. Número 10, se esfuerzan a trabajar por una visión. Número 11, saben defenderse de sus enemigos, con oración, no con emociones. Número 12, no son personas de doble ánimo, son personas de un ánimo de fe. Número 13, están siempre haciendo guardia delante de su enemigo. Número 14, trabajan con una mano y con otra, son guerreros de Dios. Número 15, convierten la crisis en grandes conquistas. Número 16, su fidelidad es su alma secreta. Número 17, ejecutan estrategias siempre en equipo y en conjunto. Número 18, siguen a los líderes aún teniendo diferencias con ellos. Número 19, nunca dejan que sus sueños se duerman. Número 20, no menos importante, son personas con gran pasión de vivir la vida que Dios les otorgó. Póngase de pie y vamos a orar. Señor, gracias por este día. Gracias por bendecirnos, por darnos la oportunidad de ser hijos, aunque a veces desleales, aunque a veces no muy fieles, pero nos diste la oportunidad de ser hijos. Así que por eso te damos gracias, te damos
Y gracias por tu misericordia, por tu fidelidad. Y queremos honrar tu nombre, Jesús. Y siempre te honraremos como tú dijiste en tu palabra, con toda nuestra fuerza, con todos nuestros bienes, con todo lo que tenemos dentro de nosotros, con toda nuestra boca, con nuestra obediencia, con el amor a nuestro prójimo. Te damos las gracias porque día a día nos vas a bendecir, nos vas a formar, y en la formación nos vas a hacer valientes y conquistadores de nuestro propósito y destino. Señor, te pido que bendigas a cada individuo aquí presente, cada hermano, que lo bendigas, que lo fortalezcas, que los hagas unos guerreros vencedores de esta tierra, que ellos entiendan que su lugar de gobierno es la tierra. Algún día tú vendrás a buscarnos, pero será un poco tiempo que celebraremos fiestas en el cielo, porque nuevamente volveremos al lugar de gobierno que tú nos regalaste desde el principio, es la tierra. Así que nosotros entendamos que nuestro lugar de gobierno, el lugar que tú nos otorgaste desde siempre para gobernar y para establecer tu reino, ha sido la tierra. Así que gracias, Jesús, por darnos nuevamente la oportunidad de vivir a ti. Jesús, tú eres un Dios que te distingue por algo. Hay muchos dioses con D minúscula en el mundo, miles y miles, pero tú tienes una característica que no tiene ninguno, y es que tú olvidas los pecados. Así que gracias por olvidar los pecados, las iniquidades, las transgresiones. Lo que tú único nos pides es no persistir en ello. Así que, Señor, danos la fuerza, la voluntad propia, el dominio propio para no persistir en los errores, errar al blanco. Por el contrario, no persistimos en hacer el mal, persistimos en hacer el bien y la voluntad de Dios. Así que gracias, los bendigo. Declaro que son mentes abiertas, mentes fértiles para recibir tu palabra. Y esta palabra será y dará fruto al 100 por 1 o al 70, más, no menos del 30. Te pido, Dios, que ellos puedan dar fruto y testificar de la palabra que recibieron hoy, puedan hacerla rema en su vida, revelación, que la puedan aplicar, porque si no sería conocimiento hueco, vano. Que ellos puedan aplicar estos principios a su vida práctica. Y yo decreto y declaro que van a salir de aquí empresarios, van a salir médicos profesionales, van a salir gente de influencia, gente educadora, gente que sabe educar gente que tiene muchas posiciones en el mundo. Vas a poner infiltrados en el mundo para llevar tu palabra en el mundo corporativo, el mundo hospitalario, el mundo empresarial. Te pido, Dios mío, que los posiciones, que los pongas en posición de influencia, para que en esa posición de influencia lleven el poder de Dios y las tinieblas tengan que retroceder y ser disuadidas por la palabra de Dios. Lo declaramos en el nombre de Jesús y lo confirmamos con un amén, un aplauso al Dios del cielo.